Ahí, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Nos escuchamos? Bueno, si quieren vamos sentándonos, les últimes, y así podemos arrancar con esta charla a la que de nombre de medio provisional le pusimos Calles, Edificios y Construcciones, con Leslie Kern desde una perspectiva feminista. Antes de empezar, vamos a leer y a presentar un poquito a Leslie. También la idea de la charla es hacer un par de preguntas basadas sobre todo en su último libro, que es este que está acá, que es La gentrificación es inevitable y otras mentiras. Y después dejar una media hora para preguntas del público. La idea es que la pasemos lo más rico posible. Así que estamos con Leslie Kern, que publicó Sex and the Revitalized City, Gender, Condominium, Development and Urban Citizenship. Obtuvo un doctorado en filosofía en estudios sobre mujeres de la Universidad de Nueva York, profesora asociada de geografía y medio ambiente y directora de estudios sobre mujeres y género en la Universidad de Mount Allison de Sackville, en Canadá. Kern escribe sobre género, gentrificación y feminismo y da clases sobre geografía urbana, social y feminista. Creo que quienes estamos acá quizás pudimos conocerla por su primer trabajo que editó en Argentina, Editorial Godot, que es Ciudad Feminista, y ahora que viene a presentar La gentrificación es inevitable y otras mentiras, sobre uno de los temas también que es como de bastante interés en Argentina y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la gentrificación y pensar la gentrificación desde una perspectiva de género. Como Leslie habla poco español, tenemos con nosotras a Delfina Biondo, que es la traductora, que además va a hacer toda una traducción genial con perspectiva de género, y hay que destacar el laburo de los traductores en estos eventos. Entonces, si les parece, vamos a empezar con la primera pregunta. Leslie, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien. Poco español, pero bien. Bueno, en tu nuevo libro, La gentrificación es inevitable y otras mentiras, hablas de algo que a mí me pareció que sobre lo que se hacía poco énfasis, y son las diferencias entre la gentrificación y los procesos de urbanización estatal y privada. ¿No? Vos pareces narrar primero y hacer una genealogía de la definición de gentrificación y establecer unas diferencias entre procesos que quizás nosotros entendemos como gentrificación, que pueden ser la construcción de un shopping, ¿no? O la construcción de una autopista. Quería que nos hablaras un poquito más de esa definición de gentrificación, que es la que haces en el libro. Okay, so the first question would be that in your new book, you mentioned the differences between gentrification and also state and private processes. And I was wondering if you could expand upon your definition of gentrification and these differences. Sure, thank you for that question. I think if I understand the question correctly, that in the book, I'm trying to explore a range of ways that gentrification happens, especially now in the 21st century. Gentrification, when it was first observed, seemed to start out as a slow house by house, block by block process with little state or corporate involvement. But today, what people notice in cities all around the world is that city governments are playing a very strong role in promoting gentrification through their policies, and corporate interests like developers are also pushing strongly for gentrification. So it's much faster, it's much bigger, and it seems much harder to stop. Bueno, en el libro yo exploro todas las maneras en las que sucede la gentrificación, especialmente en el siglo XX. Cuando comenzó a aparecer este proceso de gentrificación, era un proceso mucho más lento, con poco involucramiento del Estado, pero hoy en día los gobiernos de las ciudades tienen un rol bastante importante y se meten bastante en este proceso de gentrificación, así como lo hacen las corporaciones. En tu libro haces
también una genealogía y una hipótesis importante con respecto a la gentrificación como un proceso de colonialismo, como una nueva forma de colonialismo. Quisiera que nos explicaras un poco más sobre ese concepto y que pudiéramos profundizar más sobre esa idea. In your book, you discuss the genealogy and this kind of process of gentrification as tied to colonialism, and I was wondering if you could also expand upon that idea. Sure. Anyone who's read about gentrification over the past decades will have noticed that authors use language like colonization, invasion, pioneer, settler, and so on to describe the process. So in this case, colonialism is used as a metaphor for gentrification. However, in the book, I argue that in many places, like where I'm from in Canada, where settler colonialism continues to this day, gentrification is not a new or it's not a metaphor for Indigenous people, that gentrification as a kind of colonialism is very real. It's very materially real, and it can be understood as a continuation of those processes of displacement that began hundreds of years ago. Bueno, la gentrificación a lo largo de los años muchas veces usó el lenguaje que pertenece también al proceso de colonización, entonces hay términos que encontramos en ambos, y en este caso la gentrificación se puede entender como una especie de metáfora del colonialismo, pero en muchos lugares, como por ejemplo Canadá, que es el lugar de donde soy yo, la gentrificación no es una metáfora, sino que es un acontecimiento muy real y es una especie también de continuación de ese proceso inicial colonialista. ¿Por qué la gentrificación pareciera afectar todas las dimensiones de la vida colectiva de una comunidad? ¿Cómo sucede y cómo avanza ese proceso mediante el cual personas llegan a un barrio y cambian todas las dinámicas comunitarias que se tiene, y cómo afecta también las identidades de las comunidades? Why does gentrification affect every aspect of collective life or life in communities, and in which ways does this happen? From its earliest definition, gentrification was described as a complete social transformation of a neighborhood. So there has always been this understanding that gentrification reshapes the character and the identity of place, not only because of new people moving in, but because previous businesses change hands, because the architecture and the look of the neighborhood changes. The sounds and smells of the neighborhood are different. And over time, the history and character of the place becomes so different that maybe it's not recognizable to the people who have long lived there or who perhaps had been displaced by gentrification. So it affects the whole community, as you say, in every aspect of life, because everything from the people that you might say hello to on the street changes, where you can go to get a cup of coffee is different. The cost, of course, the cost of living changes, and that's a very important piece of the puzzle. But even for people who are not pushed out of their neighborhood, their day-to-day life can be very radically different, and they can sometimes feel like they don't belong anymore in their own community. Bueno, la gentrificación, este proceso, implica una transformación completa de un barrio. Entonces, bueno, también
comienza a cambiar el barrio donde estos procesos suceden, porque bueno, suceden cosas como, por ejemplo, las empresas o los locales que se encuentran en estos barrios cambian de dueños, la topografía del lugar cambia, cómo vemos el barrio cambia, los sonidos, los olores, etc. Entonces, a lo largo del tiempo, los lugares se vuelven casi irreconocibles para las personas que los han habitado históricamente. Entonces, en este sentido, afecta la vida de aquellas personas porque cambia, por ejemplo, con quién te cruzas por la calle, en qué lugares vas a tomar un café. Por supuesto que cambia también el costo de vida en estos barrios y entonces la cotidianidad de habitar estos barrios cambia de una manera fundamental. ¿Y estos cambios cómo afectan o cómo se pueden mirar con perspectiva de género? ¿Cómo afectan principalmente a las mujeres de las comunidades y también a las mujeres, además, trazadas por otras interseccionalidades de estas comunidades? ¿Cómo podemos aplicar esa perspectiva a la idea de gentrificación? How can we analyze all of this from a gender perspective, and how does this process affect women and also women who identify with other identities as well? I think it's very important to analyze gentrification from a feminist perspective. That probably won't be surprising to anyone. And yes, first we can ask the question, how are women affected by gentrification? And we can certainly look at economic factors. In most places, women still earn less money than men, so the rising cost of housing is going to impact women greatly. In many places, women are more likely to live in public housing, and so if public housing is destroyed to make way for new market housing, women are displaced. Women are more likely to be single parents, and so have the burden of needing to pay for and find adequate housing for their families. Women are also more likely to be evicted from their homes than men in general, and so they are at great risk of displacement. Those are just a few factors, and of course, for women with other intersecting identities across race and age and disability, the vulnerability to being displaced is much higher. I also think from a gender perspective, we can ask who benefits from gentrification? And certainly some women do, some women who are very privileged, but overall, especially today with the amount of state and corporate power invested in gentrification, who makes money from it? Men, not all men, but men are more likely to be in charge of those corporations, to be in those positions of power. So I think we can also look at the gender question from that angle as well. Bueno, la gentrificación vista desde una perspectiva feminista tiene que ver con que, bueno, las mujeres, por un lado, suelen ganar menos que los hombres, entonces los costos de las viviendas las afectan de una manera más fuerte. Las mujeres suelen ser las que más viven en las viviendas estatales o del gobierno, o en viviendas públicas, digamos. Son las que son más propensas a tener que criar a las hijas solas. Son las que son más propensas a ser desalojadas de sus viviendas, y estos son solamente un par de los factores que las afectan y que hacen que la gentrificación sea un proceso que las afecte de una manera más fuerte. Especialmente también las mujeres que tienen identidades interseccionales, obviamente son más propensas a ser víctimas de todos estos procesos. Y si nos preguntamos quiénes son las personas que se benefician de los procesos de gentrificación, por supuesto podemos encontrar ejemplos de algunas mujeres de clase alta o de poder adquisitivo más alto, pero en general la respuesta es siempre que son los hombres quienes son los que suelen estar en estos lugares de poder y de toma de decisión. En una entrevista que hiciste en estos días para Telam, leía algo muy interesante que te preguntaba la periodista y sobre lo que quería ampliar un poco, y es que durante la pandemia
hubo una sensación de que el concepto de ciudad se cuestionaba un poco, se ponía un poco en tensión, ¿no? Lo que vos decías en la entrevista era que eso fue una sensación, pero creo que tuvimos en algún momento la intuición de que la gente estaba abandonando las ciudades y de que la idea de gran ciudad, capital, urbe, transporte público y de ciudad como la conocemos iba a terminar siendo de alguna manera medio obsoleta y que teníamos que volver como a ocupar los suburbios o a salir un poco de las ciudades, tener espacio verde, tener otra clase de formas de habitar la cotidianidad, ¿no? Y eso también lo puso muy en tensión esta idea de pandemia. ¿Cómo es para vos, después de 2 años de pandemia, la relación de las personas con la ciudad? ¿Crees que eso no se movió para nada o que sí quedó una reflexión sobre otras formas, no solo de trabajo, sino de vínculo con el espacio que se habita, que dejó para poblaciones quizás más jóvenes la pandemia? Porque creo que personas que tienen familias o la idea de familia con hijos chiquitos y demás, tienen un poco más presente esta fantasía suburbana de ir a una casa con campo y pasto y perros, pero algo pasó y algo afectó a personas un poco más jóvenes sin proyectos de familia, que quizás empezamos a meditar ideas más comunitarias para poder salir de las ciudades. ¿Cómo crees que se reconfiguró la idea de ciudad? ¿Crees que no? ¿Cómo analizarías un poco en general el concepto ciudad post-pandemia? I saw during an interview that you did for Telam that you mentioned that during the pandemic, there's this feeling that people started to question the way in which we understand and live the city. And so we kind of had this feeling that people began to abandon the city and kind of leave the city because of the pandemic and kind of look for other ways of living in general. How would you analyze this relationship that we have now to the city after 2 years or more than 2 years of the pandemic? The way in which we relate to space nowadays, especially amongst younger generations who maybe don't have this ideal of forming a family and moving to the suburbs and buying a house with a yard and all of that, and are looking more to build a life that leans more heavily on like community ties and all of that. Yes, I think in many cities there was an initial movement of people, I think often people with a lot of privilege who were able to move to other homes or to other parts of the country to have a kind of different lifestyle and to escape some of the perceived dangers of living in cities during the pandemic. But it seems like that trend has not necessarily continued. There's still huge demand for people to live in cities, and I think some of that demand does come from young people. The challenge is, in many places, young people are finding it very hard to afford to live in cities, to rent an apartment. The idea of owning a home one day seems very out of reach for many people, like of your generation. And this is really sad because cities should be places of great diversity, of youth, of the energy and creativity of a great mix of people. But with so much gentrification, I wonder who is the city for, right? Who can afford to live in cities and what kind of lives can they have? So post-pandemic, I think it's still too soon to say what the impact really is, but it's such an important question and one that I think we have to ask. What kind of city do we want? Who do we want the city to be for? And if we keep going in the direction that we're going in so many places, then I think we're going to be losing so much of what makes cities so important. Bueno, todo lo que dejó la pandemia, sí, obviamente muchas personas empezaron a irse de la ciudad o a tratar de buscar otras maneras de vivir o a irse a otros lugares más tranquilos, como esta idea del escape.
Obviamente esto más en sectores más privilegiados, pero de todos modos sigue habiendo una demanda muy alta de personas que quieren vivir en las ciudades, especialmente entre personas más jóvenes. Pero a su vez estas mismas personas encuentran que es cada vez más difícil habitar estas ciudades por los precios de los alquileres y de las viviendas, y a su vez la idea de, bueno, la casa propia está cada vez más alejada entre nuestra generación, y esto es una cosa bastante triste de ver porque las ciudades deberían ser lugares que son una mezcla de culturas y de experiencias y de personas, pero el proceso de gentrificación hace que esto sea cada vez más imposible, pero que sin embargo sigue siendo muy importante que nos preguntemos para quién es la ciudad. Post pandemia es para mí un poco difícil aún de decir cuál va a ser la respuesta a esa pregunta, pero sigue siendo importante que nos la preguntemos y que también nos preguntemos qué queremos hacer con esta ciudad que habitamos. Con respecto a también otra vez esta idea de gentrificación y de una ciudad excluyente, o la pregunta de para quién son las ciudades, hay un mito o una falacia, o quizás quisiera como que lo analizáramos sobre las personas y sobre los proyectos inmobiliarios privados que llegan a ciertos barrios y que justamente presumen la idea de que construir edificios va a habilitar que más gente pueda habitar en la ciudad, ¿no? Como es muy linda la casa y es un patrimonio cultural y es un patrimonio arquitectónico, pero llego yo con mi proyecto inmobiliario y así más personas van a poder vivir en la ciudad y la crisis inmobiliaria o la crisis de habitabilidad de las ciudades va a menguar un poco si hay, digamos, la idea de un poco más de oferta, sobre todo de departamentos más chicos, de estos de torres altas. ¿Cómo combatís vos y cómo contrastás un poco esa idea de que quizás estos emprendimientos inmobiliarios resuelvan un problema de cantidad de departamentos y que habiliten a que más personas puedan vivir en la ciudad? ¿Y cuáles son los argumentos que usás un poco para cuestionar esa idea? In this regard, there's this idea, kind of a myth, about these private construction projects or real estate projects, I guess, that has to do with the idea that if more buildings are built and more people can live in these buildings, then that can kind of serve as a solution for the housing crisis because more people will be able to live in the city. So if there's more of an offer, then this could be seen as a solution to people not being able to live in the city. How would you counter this idea of these private construction projects and the notion that they could kind of resolve the issue in a way? Great question. Yes, there is a supply problem in many cities, including cities in Canada. And the solution, as you say, seems to be build more, but what kind of housing is being built and who can afford to live there? So yes, to counter that argument, we might note that in many of these luxury developments, many apartments sit empty. Nobody lives there. They are simply investment vehicles. They just exist to make money for the owner who lives somewhere else, maybe even in another country. In other cases, they are used only for short-term rentals like Airbnb. So it's not really helping the housing crisis in the city because actual residents of the city don't get to live there. And yes, in most cases, these places are not affordable for students, for new immigrants, for people who are coming to the city to live. So I don't think it's solving a housing problem. It's merely continuing this trend of housing being all about
investment and wealth accumulation rather than about homes for people to live in. Bueno, existe obviamente un problema en cuanto a la oferta de viviendas y la solución más obvia parecería ser bueno, construir más edificios, pero de todos modos nos seguimos planteando la pregunta de qué tipo de edificios estamos construyendo o se están construyendo. Muchos de estos edificios de lujo se quedan vacíos o simplemente sirven como inversiones para personas que no solo no las habitan, sino que muchas veces viven en otros países o son utilizados para alquileres temporarios o para cosas como Airbnb. Entonces los residentes de las ciudades no habitan estos edificios nuevos y también poblaciones como estudiantes, inmigrantes, etcétera, siguen sin poder costear estas viviendas. Entonces, en realidad, estas construcciones no solo no son una solución, sino que son una continuación del problema habitacional de las ciudades. Leslie, con respecto a esto, ¿cuáles son mecanismos sociales, populares y colectivos que se pueden tener frente a la gentrificación? ¿Qué se puede hacer y qué se puede hacer desde las comunidades para ralentizar un poco esos procesos de gentrificación brutal que estamos viendo en las ciudades capitales? What are some of the mechanisms, social mechanisms, more popular and community mechanisms that we can put into place to fight gentrification, and what would those processes look like? There's a wide range of things that communities can do, and I'll be honest, they are not always 100% successful at stopping or ending gentrification. However, there are things that can slow it down or make it more difficult to happen, or that can control elements of the process. One idea is community land trusts, which are growing in popularity in many places, and they allow a community, with the help of the city government, to take control of the transfer of land and property within a neighborhood and to control the future of development in that place. There are, of course, more direct action, protest-oriented ways of getting things done as well, which could include squatting in vacant buildings or houses to insist that the owners transfer them to the city or to community groups to provide housing for those who are in need. City governments can work to regulate things like Airbnb to limit the amount of housing that can be put into the short-term rental market. And I think in some cases, communities, as they've come together collectively, as you say, have learned to just make things really difficult for developers and city officials who want to build all of those new towers, and to say, you know, we're not going to lay down and let this happen. If you want to do this here, it's going to be hard. We're not going to make it easy for you. And that's very powerful as well, when communities can push back in that way. Again, it doesn't mean that they will be completely successful every time, but if they can slow that movement of gentrification, then can create more space for the community to take back some control. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, no todas obviamente tienen una efectividad del 100%, pero sí hay cosas que se pueden hacer para hacer que el proceso de gentrificación vaya un poco más lento. Un ejemplo, por ejemplo, es las tierras comunitarias que habilitan a que las personas puedan tomar control de las tierras en un barrio, por ejemplo, tener control sobre el futuro desarrollo de proyectos inmobiliarios en los terrenos. Otras cosas son acciones más directas y ligadas a la protesta, como por ejemplo la toma de propiedades, la toma de casas o de edificios, como una manera de insistirle a los gobiernos locales que estas casas, edificios o terrenos
sean redistribuidos a personas o a comunidades con necesidades. También hay regulaciones que pueden tomar los gobiernos, como por ejemplo regular las apps como Airbnb. Y en muchos casos las comunidades también han acudido a medidas más como micro, por así decirlo, para hacer que sea más difícil para estos proyectos de desarrollo, de construcción de torres y este tipo de cosas, que bueno, no siempre es algo efectivo, pero sí es como una forma de resistencia que sigue siendo muy potente y que puede llegar a frenar un poco el proceso de gentrificación. Me gustaría que habláramos un poquito de las apps y de Airbnb y de estas nuevas formas de alquilar y de subarrendar los espacios, y después que habláramos un poquito de quiénes son los propietarios de la mayoría de la propiedad y de los departamentos y las casas de las ciudades. Pero, ¿cuáles son los problemas que hay con estas formas y estas aplicaciones de gestión y renta de los espacios que al principio parecían y se vendían también como una forma autónoma del uso del espacio, ¿no? Algo que también pasa con Uber, como no sacamos al intermediario y de esta manera es más transparente, vos ves qué quieres hacer, vos podés ganar plata con tu casa, digamos, con una habitación de tu casa, y cómo de esa idea, de partir de esa idea, hemos terminado en un conflicto importante que tiene mucho vínculo con la gentrificación de estas formas de aplicaciones. I'd like to talk a little bit about apps like Airbnb, for example, and these new ways of renting, and kind of ask who are the owners of these properties, what are the issues that arise with these processes, which a lot like apps like Uber, they kind of work on the premise that you're the owner of, you can make money with all of these things. We remove like the intermediary from these processes as well, so they have the illusion that there's like a total autonomy as well. But there are a lot of conflicts and problems with these new apps. So if you could expand on that. Sure. Yes, the idea of the sharing economy, right, was the kind of name given to things like Airbnb, that you can just share a part of your home, but of course you're not sharing it, you're renting it for money. Now I will say that given the cost of housing in many places, some people rent part of their home just to survive and to afford their own rent. So I want to acknowledge that and not say that everyone who rents part of their home is a greedy landlord or something. But the overall, the bigger problem is that these homes that are being rented to tourists or business people for short term, those homes are not in the overall rental market of the city. So people like you and me can't live there for any long-term period of time. And that means rent gets higher everywhere else. There's also the problem in many cities where there's a lot of tourism, like New Orleans, for example, that whole neighborhoods are being transformed because they don't have as many long-term residents. It's just people coming in and out, sometimes just on the weekends. And neighbors have noticed there's so much more noise, there's fights, there's disorder, there aren't people kind of taking care of the community because they're just tourists and people coming in for short visits. So the things that hold a community together, knowing your neighbors, understanding the kind of rhythms of day-to-day life, those things can be very disruptive. And so in cities like New Orleans, they've really pushed back against Airbnb in recent years because it's just created so much damage to neighborhoods. Bueno, existe esta idea de la economía del compartir, pero en realidad no se está compartiendo, sino que obviamente estás alquilando el espacio, tu casa o un cuarto de tu casa. Quiero aclarar de todos modos que hay muchas personas que usan apps como Airbnb para poder subsistir y costear el costo de la vivienda en las ciudades, pero de todos modos sí hay muchas personas que
alquilan lugares que son solamente para turistas o para personas de negocios que hacen viajes de negocios, etc. Entonces, son lugares que no están a disposición de quienes habitan la ciudad o los barrios de una manera cotidiana. Entonces, esto hace también que los costos de vida en el resto del barrio, el resto del lugar, suban. Por otro lado, está el problema de que esto genera que en muchos lugares ya no haya vecines o residentes de largo plazo, sino que hay gente que va y viene y entra y sale todo el tiempo, y los vecinos de los lugares comienzan a notar que hay más ruido y hay menos cuidado hacia los espacios, y esto es porque las personas que van y vienen no tienen no están atadas a los lugares en los que se quedan. Entonces los barrios se comienzan a transformar de una manera negativa. Quisiera que nos contaras algunas experiencias exitosas de ralentizar la gentrificación, ¿no? Algunas formas más positivas o estrategias que has observado, además de las estrategias que genéricamente nombraste, alguna experiencia de éxito de una iniciativa comunitaria para ralentizar este proceso. Could you share any positive experience in the process of slowing down gentrification? Yes. I can share one example that I talk about in the book from the city of Oakland in California, where an activist group called Oakland Moms for Housing occupied a vacant mansion, a large house that was sitting empty. It was owned by a company that buys up homes and then resells them at a higher value. Oakland is in a housing crisis. There are not enough places for people to live. It's very expensive. And so this protest was to say, listen, housing should not sit empty when there are people who have nowhere to live. As the women were about to be evicted by the sheriff's office, a greater movement kind of came together around them, journalists, city councilors, who came together and said, actually, they have a point. We should care about this. We should be doing something about this. And so initially, the company that owned the home agreed to turn it over to the community organization, but through negotiations, they actually agreed to create a community land trust out of many properties in the area so that community organizations in the city could have some control over what would happen to these places and provide housing for people who actually need it rather than for people who just want to make money off of it. Bueno, un ejemplo positivo de este proceso de luchar contra la gentrificación se dio en Oakland, en California, bajo una movida que se llamaba Oakland quiere vivienda, algo así, donde un grupo de gente ocupó una casa vacía. Oakland es una ciudad que atraviesa una fuerte crisis habitacional, la gente no tiene dónde vivir, entonces esta protesta se llevó a cabo como para decir básicamente que no debería haber viviendas ociosas mientras las personas no tienen dónde vivir. Y justo antes de que fueran desalojadas estas personas, bueno, varios periodistas le dieron importancia a la situación y de hecho la empresa que era propietaria de esta vivienda y de este lugar se lo devolvió a la comunidad y ayudó a que la comunidad pueda tener más potestad sobre esos terrenos y sobre los procesos de desarrollo que se llevaban a cabo ahí. Si te parece, yo voy a hacer la última pregunta y abrimos preguntas al público, que nos quedan 20 minuticos. Para volver un poco a tu primer libro, que obviamente también conviene leer los dos, y es muy importante leer los dos juntos porque creo que son dos cosas que tienen muchísimo que ver. ¿Cómo pensar, cómo
podemos pensar el urbanismo y la construcción de las ciudades en las que vivimos con perspectiva de género, perspectiva de clase y perspectiva de raza, ¿no? Como que es algo de lo que hablas mucho, de, bueno, por lo general tendemos a solo pensar desde una perspectiva de clase y cómo podemos incluir la perspectiva de género, la perspectiva de raza, toda la interseccionalidad en la idea de ciudad y de urbanismo que tenemos. To go back to something that you touch upon in your first book, how can we think about urbanism from the perspective of gender, class, and race when it's something that is generally only analyzed from a class perspective? And how can we think about it in an intersectional manner? Yes, that's absolutely right, that often the mainstream story about what's happening in cities is about class, and it's very important, absolutely. But if we don't understand how factors like race and gender have helped to create this situation that we're in, we won't, I think, be able to fight back against that situation. If we only focus on a single issue like class, then we're not actually going to combat the problem. So for me, and for many others, this means thinking what ideas, for example, about gender and gender roles have created the cities that we have today, the kind of homes that we have today. What hierarchies of race and racial difference have created the organization of cities that we have today with, in many places, still segregated neighborhoods and services. So if we only focus on class and try to fix it from a class perspective, I don't know that we will be pushing back against those other forms of power, those systems of power that have shaped the city. So, but I'm also hopeful. I think if we have an intersectional perspective, that gives us a better chance of actually creating a bigger change. Bueno, muchas veces la narrativa más popular, digamos más común, es que todas estas cuestiones están fuertemente ligadas a la clase, que por supuesto es un factor muy importante, pero de todos modos tenemos que analizarlo desde la perspectiva racial y de género, porque si solamente nos quedamos con la cuestión de clase, no vamos a poder combatir la problemática de una manera más holística. Entonces, en el sentido de cómo estamos creando las ciudades tal como las conocemos hoy, tenemos que preguntarnos cuáles son los roles de género que entran en juego ahí, cuáles son las jerarquías raciales que entran en juego ahí, porque para poder luchar contra estos sistemas de poder hay que mirarlo como desde un todo y no solamente desde la cuestión de clase. ¿Les parece que abramos a preguntas, que nos queda ya la última media hora de charla, como nos pidieron de la editorial? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá hay una primera. Bueno, yo quería saber qué rol juega el lenguaje desde su realización simbólica y material en el proceso de gentrificación y qué instituciones o ámbitos vinculados al uso y al estudio del lenguaje aportan a la consolidación de ese proceso de gentrificación. I wanted to know what role language plays in the process of gentrification, both from a symbolic and a material perspective. Thank you. Great question. Yeah, thank you. That's a great question. I think the language is very important, and that's
partly why I structure the book around what I call stories about gentrification, the way that we talk about something. It's very important because the way that we understand a problem shapes what we imagine the solutions to be. So for example, if we only understand gentrification as a class-based process, then we'll maybe only approach it from a class change perspective. So for me, paying attention to the language that is used really matters. I think we can see this as well in the way that cities will describe the changes that they're promoting as revitalization, renewal, regeneration. These are all very feel-good words, whereas gentrification, the word itself is political, gentry, right? It means class change. So when we get these words that have the politics taken out of them, it's quite dangerous because we can come to believe, oh yes, this is good, happy, positive. Yes, I think paying attention to that language and challenging the mainstream discourse is one piece of the struggle against gentrification. Bueno, el lenguaje es obviamente muy importante a la hora de analizar el proceso de gentrificación. Es por esto que estructuré mi libro como historias o narrativas alrededor de la gentrificación, porque, por ejemplo, si solamente encaramos la gentrificación desde una perspectiva de clase, solamente vamos a poder pensar las soluciones desde esa perspectiva. Y el lenguaje tiene mucha importancia, es por esto que muchas veces las ciudades hablan de procesos que en realidad están ligados a la gentrificación como renovación o revitalización, porque el término gentrificación es fuertemente político y en este sentido tiene mucha importancia hablar con las palabras apropiadas, porque si las despojamos de su aspecto político, que nos quedamos con algo muy peligroso, que es toda una idea de que las cosas son siempre como muy buenas y muy lindas y se les quita el peligro que en realidad conllevan. En principio, un gusto escucharte y leerte. Y mi pregunta va a conocer tu opinión si para la batalla, para tener ciudades más inclusivas, ¿cómo consideras los procesos de participación social como instrumento para dar la batalla tanto de esa ciudad contra la gentrificación como la ciudad feminista y más igualitaria y equitativa? What would the importance be that is given to more social processes in order to have more inclusive cities, both from a feminist perspective? I think it's extremely important. I think many people feel that their cities are not as democratic as they should be, that their politicians don't listen to them, and that they don't have any power in shaping what happens in their communities. And in many cases, I think it's true. People's rights to protest have been limited, and consultation processes are very superficial and so on. So I think that to have an inclusive city, a feminist city, an anti-gentrification city, yes, the answer to that is a city that has very robust democratic processes that puts as much control as possible into the hands of community. Bueno, sí, muchas personas sienten que las ciudades en realidad no son democráticas en el sentido de que las políticas no las escuchan, que no tienen poder en las decisiones que toman o que se toman. Y esto en muchos casos es verdad.
para poder tener una ciudad que sea inclusiva, que sea feminista, que sea anti-gentrificación. La respuesta es hacer hincapié en los procesos democráticos. Hola, yo quería preguntarte un poco por el espacio verde. ¿Cómo pensás esta tensión entre los desarrollos inmobiliarios y especulativos que cada vez toman más terrenos y cada vez más grandes con las políticas públicas para hacer parques para que la gente pueda tener espacios de esparcimiento más libremente? Eso. I wanted to ask you about green spaces and what the relationship is between these real estate developments and also public policies surrounding parks and green spaces in cities, and how this relates to gentrification. Green spaces are one of those tricky issues when we talk about gentrification. Green space is obviously so important to the health of a city and to its people, and it's a very valuable asset, if you will. The problem that we've seen in many places is that improvements to green space and even sustainability initiatives can sometimes lead to gentrification as neighborhoods are perceived as green and clean and healthy and enjoyable. So there's a very fine line to walk between getting the green space that people need in cities without it becoming like an amenity that you can only access really if you can afford to live near it. So again, that requires these democratic processes and to ensure that the communities that need green space the most are prioritized for that space, and that there's controls in place to limit the possibility of gentrification in and around those green spaces. Bueno, el tema de los espacios verdes es un poco complicado porque si bien obviamente son importantes para una ciudad, para la gente que vive en una ciudad, el problema muchas veces es que estos espacios verdes o la propagación de estos espacios verdes pueden llevar al proceso de gentrificación, porque las ciudades son vistas o publicitadas de repente como lugares lindos en los que vivir, lugares disfrutables. Entonces hay una línea fina entre darles a las personas la cantidad de espacios verdes dentro de una ciudad que necesitan para un bienestar cotidiano y no construirlos en como un bien más al que solamente pueden acceder las personas con cierto poder adquisitivo. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte cómo se relaciona el patrimonio arquitectónico y la gentrificación, teniendo en cuenta que cada vez es más difícil acceder a una vivienda, a una casa propia, y que el terreno vale más en lugares donde la ciudad está más urbanizada o es más una metrópoli, por así decirlo. I wanted to ask you what the relationship is between sort of architectural patrimony and gentrification, given that it's more and more difficult to think about owning a home in this context. Thank you for the question. I think in my first thought on that relationship is that many of the forms of gentrification that we see now, these tall towers that are sort of architecturally unique, or like in New York City, for example, super, super tall residential buildings, they are almost like a statement of power, not just the power that I can afford to own something here, but that I am, kind of claiming ownership of this
space, and they are symbols. They're symbols of power. They're symbols, I think, of patriarchal power and corporate power, and people being able to, live in them lets them kind of associate themselves to that power. So I hope that sort of answers the question. That's sort of my initial thoughts about it. Muchas de las formas que toma la gentrificación tiene que ver con la construcción de las torres altísimas que estamos viendo en muchas ciudades, como por ejemplo, en Nueva York. Y estas torres son como un símbolo de poder y tienen que ver no solamente con ser dueño de estas propiedades, sino también con símbolos patriarcales y de las corporaciones, y como una nueva manera de marca de poder. Hola, buenas tardes. Vos has nombrado como una de las formas de acceso a la vivienda la noción de vivienda pública. ¿Podrías explicar mejor cómo funciona eso y también qué incidencia tiene, en qué porcentaje, digamos, del mercado inmobiliario la vivienda pública está presente? You mentioned that one of the ways of accessing housing is through public housing. Could you expand on that and the ways in which this is successful among the population? Or I guess like a success rate of the access to public housing? I can only speak about that from the context that I know. For example, in Canada, and in the 1960s, 1970s, there was a lot of investment in public housing from the national government, but over time, with the growth of neoliberalism, much of that funding and support from the government for public housing has dried up, and cities now are looking to partnerships with private developers to maintain existing public housing and increasingly to tear down the old crumbling public housing and replace it with some combination of public and market housing. So I think today, at least again in the places that I'm familiar with, there's very little public housing. There's almost no new public housing being built. So the question is, if we're not going to have that, what are we going to have instead that is affordable? And I don't think governments are really providing us with answers to that question. Se puedo hablar desde los lugares que conozco, particularmente en Canadá, en la década de los 60, hubo mucha inversión desde el gobierno nacional para estas viviendas públicas, pero bueno, eso se fue terminando, digamos, entonces las ciudades comenzaron a buscar fondos en otros lados, especialmente en corporaciones o empresas privadas, y también esto en los procesos de demoler las viviendas públicas existentes y construir viviendas públicas nuevas, que en realidad era una mezcla entre viviendas públicas y viviendas privadas. Y hoy también, solamente hablando de los lugares que conozco, hay cada vez menos vivienda pública, entonces la pregunta que deberíamos hacernos es si esta solución no va a existir ya como tal, ¿qué podemos buscar en su reemplazo? Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para esta charla. Muchísimas gracias a todas y todos y todas por haber venido. Los libros de Leslie están en ese stand, ¿verdad? Bien, perfecto. Están en ese stand. La verdad que un placer haberte tenido acá y tenerte en Buenos Aires durante este pequeño tiempito y en esta feria tan maravillosa. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos pronto.